Bueno, bienvenido. En el principio es como el Señor puso en mi corazón. Hoy tenemos un poquito más de tiempo para poder desarrollar la charla, porque, como les digo, no hay música, pero eso tampoco nos va a detener. Cuando ustedes piensan en el principio, cuando analizamos de lo que la palabra nos enseña en el principio, ¿qué es lo que se nos viene a nosotros a la mente primero? Pues la creación es lo primero que se nos viene a la mente. Y el propósito o lo que Dios puso en mi corazón acerca de este primer tema de este año se refiere justamente a lo que nosotros hacemos en nuestro año secular, no tanto en el año bíblico que es en septiembre, sino en el año que la mayoría de la gente practica alrededor del mundo. ¿Qué es lo que hacemos cuando terminamos un año y comenzamos otro? Nos metemos o nos ponemos en promesas o propósitos de vida. Que voy a cambiar, que voy a hacer diferente, que voy a hacer un nuevo trabajo, que tengo estos proyectos, que quiero bajar de peso, que quiero subir de peso. Empezamos a hacernos un montón de planes en la mente como propósitos de vida. ¿Qué queremos entrar a estudiar? ¿Qué queremos ahora dedicarle más tiempo a la familia? ¿Qué queremos? Hay montones de cosas que entran dentro de las proyecciones que tenemos con nosotros. Lo interesante es que los estudios dicen que la mayoría de estas proyecciones no se cumplen. Un 95% de las promesas que nos hacemos a nosotros mismos terminan no cumpliéndose o terminan iniciando y quedando botados en el camino. Entonces, cuando Dios pone esto en mi corazón y pienso lo que es el principio, esto me da como resultado que si hay un principio, significa que hay un final. Cuando una persona viene y nos dice a nosotros, ¿qué libro puedo estudiar? Un nuevo creyente dice, ¿qué libro puedo estudiar? ¿Qué es lo que puedo abordar en la Biblia para aprender bien de la palabra? ¿A dónde lo remitimos nosotros? Por lo general. Si analizamos nosotros, ¿qué libro le recomendamos? ¿Qué es el libro que le recomendamos nosotros a las personas? A los nuevos creyentes. Ajá, pero en las Escrituras, ¿cuál libro, doña Carmen? Génesis sería lo correcto, como dice don Mariano, pero usualmente nos remitimos a Juan. Casi siempre la gente dice Juan porque es el apóstol del amor, porque es el libro más fácil de aprender. Casi siempre eso es lo que pasa. Y si nosotros nos vamos a Juan y leemos lo que Juan escribe desde el principio de su libro, vemos en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podría empezar a desarrollar todo lo que es el tema de lo que Juan refiere al principio, que tiene que ver con la creación. Pero más que quedarme en este texto, es utilizarlo solamente para ver cómo Dios opera en su iglesia, sabiendo Dios, antes que nosotros, de lo que nosotros vamos a recomendar. Porque Dios sabe que cuando alguien se hace nuevo creyente, lo primero que hacemos es, vaya, lea Juan. Juan es el apóstol del amor, ahí va a entender. Y creemos que es el libro más fácil de aprender. Pero resulta que de los evangelios no es el libro más fácil de estudiar. Es un libro un poquito más complicado de estudiar. La razón es porque Juan aborda a Dios o a Jesucristo como Dios, como Cristo, como obra divina. Y para entender lo que es el evangelio de Juan de una manera correcta, nosotros tenemos que entender todo lo que tiene que ver con todos los libros del Antiguo Testamento, donde Cristo es anunciado como Dios, no como Rey. Ya que si nosotros analizamos realmente cómo lo presentan los otros evangelios, lo presentan como el Mesías, lo presentan como el siervo, pero no lo presentan como Dios o lo presentan como Rey. Si nosotros tuviéramos que definir entre los 4 evangelios un libro que sea más fácil de comprender, un libro que venga a nuestro corazón a hablarnos de una manera más práctica, sería el libro de Mateo. Y el libro de Mateo es porque en los dicharachos de Jesús, digo dicharachos porque utiliza la forma en que él hablaba, es sencillo comprenderlo. Por eso está ordenado de la manera que el canon bíblico lo estableció, donde está Mateo, Marcos, Lucas y Juan de último. Porque Juan no es el más sencillo de aprender. Cuando el Señor viene y nos remite al principio, nos está mandando al Génesis.
Usted dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces nos envía al Génesis. Lo primero que hacemos nosotros es ir, como decía don Mariano, al libro donde deberíamos de comenzar. Porque por eso está puesto ahí. ¿Y qué dice el Génesis en el principio? Justamente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando llegamos al Génesis nos encontramos con un escenario caótico, desorden, donde la creación necesita ser ordenada, donde el Espíritu empieza durante los días de la creación, a separar las aguas, a crear las montañas, a hacer a los animales. Inician un caos. Entonces, cuando nosotros remitimos a la gente a Juan, Juan nos remite al caos. Pero Juan tiene dos propósitos en lo que Dios le dio. Uno es hablarnos del caos y el otro es hablarnos del final del caos. Porque el mismo Juan que escribe o nos manda al Génesis, refiriéndonos a este principio, nos manda al Apocalipsis también. Tenemos el principio y el final desde el Evangelio de Juan. Con eso en mente, deseo irnos a Mateo capítulo 4, versos 1 al 11. Y les voy a pedir a los que trajeron Biblia que lo abran y que me acompañen a ese capítulo. Mateo 4, versos 1 al 11. Dice así el texto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie con piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si os postrares y me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando nosotros empezamos a observar los principios de todo en la Biblia, lo que establece lo que hemos de seguir, uno de esos principios es lo que acabamos de leer. Inició caóticamente la tierra, inició todo hecho un desorden que Dios vino a ordenarlo, inicia caóticamente la vida y el ministerio de Jesús, porque el Espíritu lo lleva al desierto, y el desierto, en lugar de verse como algo negativo, es algo positivo porque es donde nos encontramos con Dios. Es en las dificultades, es en los problemas donde nosotros nos encontramos con Dios, en los desiertos. En los desiertos fue donde se encontró Abraham con Dios, o Abraham encontró a Dios. En el desierto fue encontrado Josué por Dios. En el desierto fue donde vino, se encontró, o Dios le encontró. Y así vamos viendo a todas las personas de la Biblia, las personas que en algún momento estuvieron en dificultades, se encontraron en el desierto. El principio del ministerio del Señor no es diferente. Es enviado al desierto para ser tentado. Inicia con problemas, inicia con dificultades. Nosotros nuestro año, y cada vez que iniciamos un año, nosotros iniciamos con problemas. Yo creo que aquí no hay ninguno que no tenga problemas, que no tenga cosas que enfrentar, que no tenga cosas que corregir. ¿O sí, me equivoco? Hay alguien que diga, no, mi vida es totalmente perfecta, nada me está faltando. A la luz de la Biblia, a la luz de la paz en el corazón, pues sí, la vida debería ser perfecta. Pero a la luz de la realidad no es así. Tenemos cosas que arreglar, tenemos cosas que corregir. Bueno, el Señor es llevado al desierto para que empiece un ministerio de corregir el desorden, de corregir el caos.
Eso es lo que nosotros nos enseña a nosotros, lo que nos enseña Dios en cuanto al principio de todas las cosas y que todas las cosas también tienen un final. Ayer estaba leyendo, hoy en la mañana, unas noticias de unos niños que murieron ahogados. Después estaba oyendo que sucedió lo mismo con una muchacha. Digo una muchacha de 30 y resto de años. Se lo digo comparado con mi edad. Pero al final de cuentas, cuando analizo a estas personas, creo que ni los niños ni los adultos pensaban que su vida terminaría este principio de año. Muy probablemente tenían planes. Muy probablemente se habían establecido metas. A veces nosotros no cumplimos nuestros planes, a veces nosotros no cumplimos nuestras metas, pero a veces es Dios quien nos cambia la agenda. Y nos cambia todo el escenario. Y nosotros tenemos que tener realmente claridad de lo que nosotros vamos a hacer una vez que Dios nos cambia el escenario. Y cuando Dios nos cambia el escenario, lo primero que nos enseña a nosotros es que si vamos a ver hacia atrás, debemos de ver con solo un objetivo. Ver en dónde nos equivocamos para no volvernos a equivocar. De hecho, en 1 Corintios, en el capítulo 10, una de las cosas que Pablo enseña es: estas cosas fueron escritas como advertencia para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron, en referencia al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel? Observar para atrás para dos cosas. Observar para ver dónde se equivocaron, para replantearse el norte para dónde se dirigen. Y observar para atrás para ver que donde se equivocaron, Dios vino y enderezó eso. Dios enderezó el camino. Porque Israel es el ejemplo que Dios nos da en un pueblo testarudo, en un pueblo que no quería escuchar, en un pueblo que una y otra vez cayó, no para demostrar tanto el carácter de Israel, que todos lo podemos ver, que era un carácter desobediente, un carácter que no se mantenía equilibrado, me refiero como pueblo, para enseñarnos a nosotros que somos de una misma manera, o sea, nos comportamos de una manera. Hoy tenemos un deseo de hacer algo, mañana cambiamos. Hoy tenemos unas proyecciones, mañana cambiamos. O, caso contrario, hoy tenemos unas proyecciones y las circunstancias no los cambian. Dios no lo cambia. Lo vivimos durante la pandemia, que teníamos montones de planes y todos los planes se cayeron. Para toda la gente. Y hoy tenemos una vida totalmente diferente a la que habíamos proyectado antes de pandemia. El problema es que nosotros, cuando nos volteamos para atrás, usualmente nos volteamos para ver añorando el pasado, añorando lo que dejamos. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:10 que no digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque no dirás esto con sabiduría. Recordemos que nosotros vamos a ver para atrás para poder ver en dónde nos equivocamos y no repetir la misma conducta, no repetir el mismo camino. Porque cuando yo vengo y repito el mismo camino, utilizo la misma estrategia, utilizo la misma receta, me va a dar los mismos resultados. Y voy a volver a caer en un ciclo donde voy a tener que volver a pasar el examen. Entonces, cuando yo veo para atrás es observar dónde me equivoqué para corregir mi futuro. Pero si yo me vuelvo para atrás añorando lo que vivía ya, las partes buenas, el Señor dice: esto no lo dirás con sabiduría, esto no lo dirás con inteligencia, porque estamos obviando el desierto por donde Dios nos permitió pasar para poder crecer. Y si yo dejo de lado la parte del desierto, entonces voy a volver a pasar el desierto. Porque me concentro solo en lo bueno, en lo bonito. Ay, es que qué bonito cuando yo vivía, voy a decir un nombre cualquiera, cuando yo vivía en Upala, voy a usar el nombre de acá, aunque yo no vivía de niño aquí en Upala. Pero vamos a decir: ay, qué bonito cuando yo era niño en Upala. Y tal vez me acuerdo de las plantaciones donde yo entraba, jugaba con mis amigos, comíamos guayaba directamente de los árboles, comíamos fruta, y me concentro en eso. Y me voy y regreso unos 15, 20, 30 años después. Pero cuando yo llego al lugar donde yo disfrutaba, me encuentro que ya no hay nada, que todo está quitado los árboles, tal vez hay un centro comercial. Entonces eso que estoy viendo nuevo realmente no refleja lo que es el pasado, que yo viví ahí, era bonito en ese momento. A veces eso lo vemos nosotros y lo aprendemos cuando
vemos las famosas reuniones de escuela, las famosas reuniones de los egresados de colegio, los egresados de cualquier sistema educativo. Se topa alguien por allá y ¡ay, wow, maravilloso! ¿Cómo estás, don José? Qué gusto verte. ¿Te acordás cuando éramos niños? Claro que sí, cómo disfrutábamos cuando éramos pequeños. ¿Y don Mario dónde está? ¿Y Rubén dónde está? Ese sí era compa mío en la escuela. Éramos así, uña y carne. Ay, ¿por qué no nos reunimos para revivir viejos tiempos? Pero aquellas personas eran otras personas. Aquellas personas tal vez eran personas agradables, simpáticas, que 30 años, 40 años después nos reunimos y tal vez son criminales. Tal vez son personas que han estado en prisión. Tal vez personas que tienen una vida caótica y vienen a nosotros y nos arruinan la vida. Porque los metemos, les abrimos la puerta para que entren. Tal vez nos encontremos con personas que eran problemáticas en el colegio, en la escuela, y resulta que nos encontramos con personas que son de renombre, reconocidas, personas que aportan a la sociedad. Pero al final de cuentas nosotros no podemos saber lo que ha pasado en esas vidas, en el transcurso. Solo podemos saber lo que ha pasado en una vida, en la de nosotros. Y es la única vida que nosotros deberíamos de contemplar hacia atrás para analizar los errores y enfocarnos hacia el futuro. Nuestra vida. Ni siquiera la de nuestros familiares. Yo no sé si usted ha ido a un velorio, imagino que sí, que hemos ido a un velorio donde llegan los familiares y se conocen en ese lugar. Entonces aquellos primitos que los vimos de 2 años y 3 años, los vemos de 30, 25 años, y en ese momento, ay primo, ¿cómo estás? Qué bueno conocerte, somos familia. Y empezamos a establecer un vínculo sin saber quiénes son esas personas, porque son completamente desconocidos. Había visto en una oportunidad una película que decía, creo que algo del enemigo vuelve a casa, o el enemigo en casa, que era una señora que su hijo se había extraviado cuando era pequeñito, y cuando regresó a la casa, el hombre era un criminal, un asesino. Y eso fue lo que recibió. Ella pensó en un niño que se fue, pero regresó un asesino. Nosotros muchas veces a nuestras vidas metemos a los asesinos. Y los metemos porque estamos añorando el pasado. Porque queremos que aquel pasado de alguna manera nos alegre el presente y nos proyecte hacia el futuro. Pablo dice en 2 Timoteo 4:7, si gusta me acompaña, Pablo nos dice a nosotros que nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro. Nosotros tenemos que enfocarnos en el porvenir, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. 2 Timoteo 4:7. A ver si lo encuentro. Me quitaron Timoteo. Dice así el texto. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aquí Pablo lo que está ya pensando en sus últimos días, ya él sabe que va a morir, ya él sabe que Dios lo está llamando a cuentas, y empieza a hacer una recapitulación de lo que él hizo, y dice, ya yo peleé la batalla, ya hice lo que tenía que hacer, he guardado la fe. Por lo demás, dice, bueno, ya me despego del pasado, y ahora me voy a poner a observar lo que ha de venir. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo observa hacia atrás, hace un análisis en retrospectiva de él. Él sabe que tuvo que luchar, él sabe que tuvo que pasar por desiertos, él sabe que tuvo un principio. Y el principio fue cuando camino a Damasco, él se encuentra con el Señor, cuando escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, persiguiendo a la iglesia de Cristo, pensando que estaba haciendo lo correcto, los forzaba a blasfemar, los forzaba a mentir. Dice la palabra del Señor que lo hacía por ignorancia. También había dejado lo que era su posición de fariseo, su posición de intelectual, y lo consideró como basura. Y no es porque fuera basura, sino porque dice, bueno, ya eso es parte de mi pasado. El pasado debe quedarse en él pasado. Pero nosotros somos como buzos. La palabra del Señor dice que el Señor toma nuestros pecados, no se acuerda de ellos y los envía al fondo del mar. Y cuando dice no se acuerda de ellos, es una forma metafórica de hablar. No significa que a Dios se le olvidan las cosas o que tiene memoria de teflón. A Dios no se le olvida nada.
Si no, no sería omnisciente. Lo que pasa es que Dios, nuestro Señor, no se acuerda de los pecados para condenarnos. O sea, una vez que Él nos salva, una vez que Él nos redime, una vez que Él nos saca de ese camino equivocado, Él viene y deja de lado esos pecados, todo eso que nos acusaba a nosotros, y se concentra solamente en lo que vamos a hacer de ahora hacia adelante. Ni siquiera el Señor se devuelve allá, porque el Señor se concentra en qué vas a hacer ahora con lo que te estoy dando, con la nueva vida. Digamos con el nuevo año, con el 2023. Aunque no es una prédica de principio de año o de fin de año, es algo que yo utilizo como escenario para poder pensar en cómo vamos a reestructurar, pensar y analizar nuestras vidas de aquí para adelante. Agarrándonos del pasado o pensando en lo que va a venir. Si me agarro del pasado, voy a sufrir por lo que perdí. Si me agarro del pasado, voy a sufrir por las malas decisiones que he tomado. Si me agarro del pasado, no voy a estar tranquilo porque voy a tener miedo de volver a caer en el error que caí. Y voy a estar añorando cosas que no van a volver a mí. Cosas que tal vez fueron buenas. Cosas tal vez que me hicieron sentir bien por un momento, pero ya eso está en el pasado. Por eso Pablo nos refiere a nosotros justamente que debemos de observar hacia el futuro. Llegamos a Juan y Juan nos hace lo mismo, nos remite al pasado, pero con el fin de que veamos cómo era la tierra al principio. Era un caos, era un desorden, que el Espíritu Santo empezó a ordenar. Pero ese mismo Juan nos lleva al futuro, a donde vemos la tierra nueva y el cielo nuevo descender, donde Dios nos dice a nosotros que nos concentremos hacia adelante, según el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. ¿Y qué es fe? La fe es que voy a recibir todo lo que quiero. No, la fe es que voy a recibir de parte de Dios lo que yo necesito, lo que me edifica, lo que me acerca a Dios y no lo que quiero. Yo puedo querer muchas cosas, pero tal vez estas cosas me alejan de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, debo de tener claro que Dios va a mantenerme a mí en el sendero de la vida, en el camino correcto. Por eso Él nos refiere al pasado, nos lleva al pasado para observar un fin glorioso. Es lo que hace Juan. Es lo que nosotros deberíamos de hacer. En Juan capítulo 17, en el versos 1 al 6, observamos una hermosa declaración de nuestro Señor Jesucristo en la última oración. Juan capítulo 17, a partir del verso 1. El Señor ya está por ser crucificado, ya está por ser entregado, ya ha pasado por todo su ministerio. El Espíritu de Dios lo está preparando a Él para morir en la cruz. Y empieza esta oración, hermosísima oración, la cual no la voy a leer toda, solo voy a leer lo que concierne a este mensaje de hoy, donde dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Ya Él viene y se concentra y dice: estoy en el presente, estoy en el momento donde voy a ser sacrificado, es mi tiempo, para esto vine a morir. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El propósito se cumplió. Lo que venía a hacer ya lo terminé. Por lo tanto, ahora, Padre, glorifícame. Es lo que Él está diciendo. Glorificarlo es darle la posición que tenía desde el principio. Y eso es lo que dice a partir de los siguientes versos. Y esta es la vida eterna, dice: que te conozcan a ti, al único y verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el propósito? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Ese es el propósito por el cual vino. Para que tengamos conocimiento del Padre y conocimiento del Hijo, porque esto es lo único que nos va a sostener a nosotros en el camino, en el desierto. Jesús fue enviado de primero al desierto con un propósito: pasar 40 días en el desierto, en ayuno, en dificultades. Pero en ese desierto el enemigo lo tentó en las tres áreas donde nosotros también somos tentados. En el alimento, lo tentó en la necesidad de abrigo y lo tentó en la necesidad de seguridad.
Cuando le dice, haga que estas piedras se conviertan en pan. Ahí es donde lo tienta, ahí es donde le dice el enemigo, bueno, quiere pan, conviértalo en pan, usted es el Hijo de Dios. ¿Podía nuestro Señor hacer eso? Sí, por supuesto. Pero la orden no era venir a convertir las piedras en pan, la orden era venir a morir en la cruz. Para que usted y yo conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo y su carácter. ¿En qué segundo lo tentó? Lo tentó en la parte del abrigo. Cuando le está diciendo a él que debe ser protegido, que debe ser abrigado. Entonces, y por último lo tienta en la gloria, en la vanagloria. O sea, si te postrares ante mí, entonces te daré todo esto, todos estos reinos. Donde nosotros somos tentados todo el tiempo. En las mismas áreas que nosotros somos tentados, el Señor fue tentado. Con la diferencia de que Él no cayó a esa tentación. Y ahí es donde nosotros nos hacemos los propósitos de vida. Propósitos temporales. Propósitos circunstanciales. Y por eso el 95% de los propósitos no se cumplen. Porque son propósitos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no van de acuerdo a la voluntad de Dios porque no está mal que usted desee algo bueno, no está mal que usted desee una casa, que usted desee abrigo, que usted desee comida, pero eso son añadiduras, dice nuestro Señor Jesucristo. Estas son cosas que nosotros, cuando las pedimos, según el Salmo, una vez que abrimos la boca ya el Señor tiene la respuesta. Es interesante cómo dice que antes de abrir nuestra boca ya está la respuesta. Lo cual significa que la respuesta no está en base a lo que pidamos, sino a lo que ya Dios preparó desde antes como obras de justicia para nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros no conocemos el principio y no conocemos el final. O si conocemos el principio, lo conocemos a nuestra manera y nos enfocamos a un final a nuestra manera. Nuestro Señor Jesús ya sabía que Él había cumplido con todo propósito de Dios para que usted y yo pudiéramos tener el conocimiento del Padre y del Hijo para tener vida eterna. Y la vida eterna es esta, dice, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, concluye nuestro Señor Jesucristo. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Repito, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está haciendo? Está remitiéndonos de nuevo al principio y más antes del principio. O sea, antes del caos, antes de todo ese desorden, Jesús en su preexistencia, como Dios, como lo dice Juan en el primer verso, era el Logos y el Logos estaba con Dios. O sea, el que vino a ordenar fue el Creador. El que vino a ordenar nuestras vidas fue el que nos hizo. Y mi hermano y mi hermana, o sea, los que estamos acá, cuando nosotros tenemos dificultades, nosotros llegamos y oramos al Señor y le hablamos al Señor a pedirle algo, nosotros le oramos ¿para qué? Para hacerle un recuento de nuestras necesidades, Él las conoce. Para decirle a nosotros los problemas que tenemos, Él los conoce. Para describirle nuestra enfermedad, Él lo conoce. Para decirle nuestra agenda de vida, que vamos a ir al doctor, que nos vamos a operar, Él lo sabe. Entonces, ¿por qué oramos? La razón por la que oramos es para tener el conocimiento del Padre y tener el conocimiento del Hijo. Porque esto nos lleva a nosotros a entender cuál es el propósito de vida por el cual Dios nos permite a nosotros pasar por los desiertos que nosotros estamos pasando. Y nosotros pasamos por los desiertos con un único propósito, que Dios se presente en ese desierto, nos extienda la mano y diga, aquí estoy yo. Eso es todo. Pero nosotros, a pesar de que hemos pasado desiertos en el pasado, nosotros no nos damos cuenta que Dios está presente en el desierto del presente. Cuando Josafat, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat va a pelear contra los moabitas, una de las cosas que le dice Dios es, quédese quieto. Esta no es su pelea, es mi pelea. ¿Por qué le dice eso a Josafat? Josafat había venido de pasar una mala experiencia, casi lo matan porque lo estaban confundiendo con Acab. Acab, quien se había vestido de siervo para que no lo vieran los enemigos, y había dejado a Josafat vestido de rey, porque era rey también, rey de Judá. Entonces, donde los enemigos vinieron con una única instrucción de matar al rey Acab, pero él estaba de siervo, entonces vinieron a matar a Josafat. Y Josafat, cuando se encuentra con que lo van a matar, dice, no soy yo no soy el rey de Israel, refiriéndose al reino del norte. Ah, no, a este no lo vamos a matar.
Vino uno de los siervos del rey asirio, tira una flecha al aire, la flecha se va por los aires, empieza a caer, y donde Acab levanta la mano, la flecha se le introduce por la única parte que podía introducirse. Porque la armadura tenía divisiones en los codos y en las axilas, y por una de las axilas se le introduce y mata a Acab. Josafat sobrevive a ese ataque. Y al día siguiente se encuentra con que le dicen que toda una gran multitud los viene a atacar. Y a esa multitud que los viene a atacar, Dios le dice, quédese quieto, le dice. Porque no es su batalla, es mi batalla. Y la orden que le da es que lo adoren, que lo alaben, que lo exalten. Nuestra función no es estar quietos en cuanto a inactividad. Nuestra función es estar quietos en adoración y exaltación al Rey. Eso es lo que el Señor vino a enseñarnos, a conocer al Padre, para conocer que debemos de glorificarle a nosotros en todo tiempo, en los tiempos buenos, en los tiempos de desierto, pero mucho más en los tiempos donde nosotros vamos a tomar decisiones y promesas. Y una de las cosas que Dios nos advierte en Eclesiastés capítulo 5 es que cuando a Dios se le hace promesas se le debe de cumplir. Y si no dice, entonces no prometas, porque Dios va a llamarnos a nosotros a cuentas por lo que le prometemos. ¿Qué hacemos cada año? Promesas. ¿Qué hacemos cada vez que nosotros iniciamos un periodo? Cada vez que tenemos un nuevo principio, cada vez que tenemos una nueva oportunidad, nos llenamos de promesas. Para las personas y para Dios. Hoy en particular quiero hablar de las promesas para Dios. Aunque las personas también deben de estar involucradas. Porque las promesas hacia las personas debemos de cumplirlas también. Pero vamos a hablar de las promesas hacia Dios. Las promesas hacia Dios son aquellas que Dios va a tener presente eternamente, porque su mente es eterna, no se olvida. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios no solo es escucharla, no solo es saberla, sino ponerla en práctica. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, y he sido glorificado en ellos. Incluso hace un escenario el Señor Jesús. Yo no oro por los que no creen en mí. Yo no oro por los que no me siguen. Yo no estoy orando por esas personas. Estoy orando por los que me diste. Estoy orando por los míos. Entonces, ¿por qué oramos nosotros? ¿Por qué debemos de orar? 1, para crecer en el conocimiento de lo que Dios quiere y de su voluntad. 2, para conocer la voluntad de Cristo y lo que Cristo quiere. Y 3, por su iglesia. Porque lo que nosotros hacemos afecta a su iglesia. ¿Desde dónde afectamos nosotros a la iglesia de Cristo? Nosotros afectamos a la iglesia de Cristo desde nuestro propio entorno, desde nuestras propias vidas. Yo les voy a invitar a ir a 2 de Samuel, capítulo 23. Cuando David inicia, él es llamado más o menos a los 13 años aproximadamente, y es ungido como rey de Israel. De hecho, se le dice a Samuel, de parte de Dios, que él se ha provisto un hombre conforme a su corazón. ¿Qué es ser un hombre conforme a su corazón? ¿Un hombre conforme a su corazón es alguien que no peca? No, porque vemos que David pecó de diferentes maneras, y maneras terribles. Conspiración, asesinato, adulterio, negligencia para con su familia, negligencia para con sus hijos. Fue un gran guerrero, pero el peor padre de familia y el peor esposo que usted se imagine. Pero a este David es que vamos a abordar. Empezó como un hombre con una declaración de Dios, un hombre conforme a su corazón. Pero ¿qué hace que este hombre que inició como un muchachito, en el cual todas las expectativas de todo el mundo y del pueblo estaban puestas como que todo lo iba a hacer bien, y terminó aparentemente mal, y subrayo aparentemente porque Dios no le dejó construir el templo porque había derramado mucha sangre? Terminó perdiendo a sus hijos, 4 de ellos, de manera trágica.
terminó siendo avergonzado. Un montón, una serie de cosas en las cuales usted ve que David se equivocó de muchas maneras, igual que Saúl. Incluso usted no le ve a Saúl que hubiera adulterado y a David sí, pero Dios se complace en David y no en Saúl. ¿Por qué? Porque David sabía cómo ir al principio y cómo enfocarse para el futuro. Cómo ir al principio para saber cómo enfocarse al final. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en todos los principios. Enfocarnos correctamente en el tiempo en que estamos, observar hacia atrás, no para anhelar el pasado, no para añorar lo que teníamos, no para lamentarnos por lo que perdimos, sino para ver qué decisiones tomamos en lo que hemos aprendido. Especialmente lo que hemos aprendido de Dios, su carácter. Y si Dios antes estuvo ahí para extendernos la mano, Dios está hoy para extendernos la mano. Y Dios estará mañana para extendernos la mano. Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si cuando éramos sus enemigos, Dios dice a través de nuestro hermano Pablo que Él se fijó en nosotros para sacarnos de donde estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué no hará ahora más que somos sellados por la sangre de Cristo? Aquí no es un asunto de Dios, me refiero a lo que Dios va a hacer. Dios está claro en lo que va a hacer. Dios quiere que estemos bien, Dios quiere que amarnos, Dios quiere bendecirnos. De hecho, Dios nos bendice antes de pedirnos. Aquí el asunto es si yo conozco realmente el carácter de Dios. Y me la paso tratando de hacer una agenda que Dios no marcó para mí. Una agenda que Dios no estableció para mí. Entonces mi pregunta es, Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Antes de ponernos proyectos de vida, antes de ponernos nosotros a pensar en cosas, deberíamos de acercarnos al Señor y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo que estás marcando para mí como norte? Háblame claro porque no estoy entendiendo. Y no porque Él no hable claro, sino porque mi oído tal vez está tapado, tal vez está lleno de cera, tal vez está sucio. Entonces no permite que Dios, no permite escuchar la voz correctamente de Dios. Está sucio por mis propias aspiraciones, está sucio por mi propio consejo, por mis emociones, por mis lamentos de lo que hice o no hice. No me deja escuchar la voz de Dios. Este hombre David, que comienza de una manera, en su principio, comienza de una buena manera, aparentemente se hace un caos en su vida y aparentemente termina de una mala manera. Y vuelvo y subrayo aparentemente. Así que Juan inicia remitiéndonos al principio para ver el caos, para que en el Apocalipsis podamos observar todo lo que es la corrección de ese caos. Y su vida y mi vida no es diferente. Nosotros comenzamos bien la carrera. Nuestro principio es bueno. Empezamos como bebés, sin deudas, sin problemas, sin enemigos, sin dificultades. Inspiramos ternura, todo el mundo quiere abrazarnos, qué lindo, qué bonito. Y después empezamos a crecer y ya la gente ya como que ya no simpatiza mucho con nosotros. Ya no somos tan lindos ni tan simpáticos. Empezamos a rozar, empieza a haber una diferencia en el trato de algunos hacia nosotros y de nosotros hacia esas personas. Porque empezamos a contaminarnos. Empezamos a ver a las personas como personas que son vitales para nuestras vidas cuando no lo son. Porque solo hay uno que es vital para nuestras vidas. Y es el Señor Jesucristo. Ni siquiera la persona que más nos ama a nosotros es vital para nuestras vidas. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, ni mi esposa. Son personas que nos acompañan en este desierto. Personas que deberíamos reforzarnos, apoyarnos, abrazarnos para poder sacar adelante la tarea en este desierto que se llama vida. Pero no son vitales. Solo hay uno que es vital. Y es Jesucristo. Que Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Sí, Dios nos lo manda. Pero antes hay otro mandamiento. Amarlo a Él por sobre todo. Incluso sobre estas personas a las cuales debemos de amar. Pero jamás por sobre Él. No debe de apartarnos ningún ser humano del camino que Dios nos puso cuando nos llamó al principio. Este hombre David, encontrándose ya al borde de la muerte, lanza unas palabras. Y las palabras que él lanza en el capítulo 23, verso 1 del 2 de Samuel dice: estas son las palabras postreras de David, que dijo David, hijo de Isaí. ¿Saben ustedes cuáles son las palabras postreras de una persona? Las últimas palabras.
lo que se dice al final. Cuando una persona está en agonía, cuando una persona está ya en el lecho de muerte, cuando una persona sabe que no le queda mucho tiempo. Como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora solamente estoy enfocado a la corona que he de recibir por parte de Jesucristo. Él sabe que ya lo que tenía que hacer lo hizo y lo que no hizo se quedó sin hacer. Ahora hay que enfocarse en lo que viene. Y lo que viene es rendición de cuentas. Darle cuentas al Creador. Eso lo sabía Pablo. Y eso mismo lo sabe David. Entonces, en las últimas palabras de David, en las palabras postreras, aquellas palabras donde ya él sabe realmente que su vida se acabó, no hay tiempo, no hay más tiempo. ¿Y nuestra vida cuándo se va a acabar? Podría ser que lleguemos a los 80, a los 100 años. O podría ser que muramos a los 8 años y nuestra agenda cambie. O podría ser que muramos a los 16 años. Me estoy refiriendo de manera general. No tengo 8 años, tengo más de 50. Pero lo que estoy diciendo es que todos tenemos un término. Nuestra vida ha sido trazada desde el momento en que nacemos, empezamos a morir. Pero nosotros pensamos que viviremos por siempre. Nosotros pensamos que nuestra vida no se va a acabar jamás en esta tierra. Nosotros tenemos un comienzo en el alma y no vamos a tener final. El final, o mejor dicho, lo que es el resto de nuestra existencia va a ser en el infierno o va a ser con Dios. Eso se conoce como sempiterno. Sempiterno es algo que tiene principio y no tiene final. Nosotros somos sempiternos. Dios es eterno. Dios no tiene principio y no tiene final. Nosotros sí tenemos principio, pero no tenemos final. Esta alma que tenemos nosotros no tiene final. El cuerpo muere, pero el alma se mantiene y el alma tiene que dar cuentas. David sabía eso. Nosotros nos concentramos tanto en este mundo y nos afanamos tanto en este mundo que olvidamos lo que es más importante. Y lo más importante es reflejar a Cristo, como Él dice, ya cumplí mi tarea. Ya cumplí lo que me mandaste a hacer. Ahora glorifícame con la gloria que antes tuve. ¿Cuál es la gloria que antes tuve? Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él como creador, Él como Dios. No Él como niñito, no Él como carpintero, no Él como hijo, no, Él como Dios. Esa es la gloria que Dios quiere. Esa es la gloria que Jesucristo quiere, que se le reconozca como el Dios verdadero, como el Dios creador, como el Dios que debería dirigir nuestras vidas. No como secundario en los cielos, sino como el primario. Cuando yo reconozco a Él como el primario, cuando yo reconozco a Él como el todopoderoso, cuando sé que Jesús es lo que dice que es Dios, puedo entender aquel pasaje donde le dijo a aquel hombre, maestro bueno, y él se voltea y dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces la gente que desconoce realmente la forma de expresar, la forma de enseñar a nuestro Señor, dice, ve que es que Él no es el Padre. No, lo que le está diciendo a este hombre, que para llamarle bueno, reconozca lo primero como Dios. Entonces así le puede decir bueno. No que Él no sea bueno, sino que le está diciendo bueno, basado en la humanidad que está él viendo al frente y no en la divinidad preexistente que tiene Él. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor? Como el carpintero, como el hijo de María, como el nacido en el pesebre, como el predicador, como el maestro, como el rabino. Ahí es donde está el problema. Él dice, devuélveme la gloria que antes tuve. Porque cuando nosotros nos acercamos en oración, debemos de acercarnos con un pleno de conocimiento de quién es Dios y quién es su Hijo. Y su Hijo es Dios. Maestro, muéstranos al Padre, dijo Felipe. Y con esto nos basta. Tanto tiempo, dice Felipe, que tengo de estar con ustedes y aún no me conocen. ¿Cómo nos acercamos a Dios nosotros? ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Como perdedores. Sin entender que sobre Él está el control absolutamente de todo. Que Él nos hizo, conoce cada molécula de nosotros, cada célula. Él conoce absolutamente todo, desde antes y hasta el final de nuestras vidas. No hay nada que Él no conozca. Nosotros nos allegamos a Él o nos acercamos a Él en oraciones largas explicándole a Él lo que ya Él sabe. David se acercó en una oración corta, sencilla, fácil. En el verso 5 del mismo capítulo 23 de 2 de Samuel dice, no es mi casa
no es así mi casa para con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo David? David en retrospectiva se vuelve y dice, bueno, yo comencé bien, estoy tratando de hacer un escenario de lo que puede estar pasando por la mente de él. Yo comencé bien, el Señor me llamó. 13 años fui perseguido por el desierto. Por el rey Saúl me quería matar. Tenía la confianza de que no me podía matar, aunque tuve la oportunidad de matarlo, no lo maté, aunque la gente me incitaba y me decía, mátalo. Él dijo, no, yo dejo el juicio al que juzga justamente. Porque él sabía que él no iba a morir en manos de Saúl porque aún no era rey. Aún todavía era un muchachito que estaba caminando por el desierto. Y si Dios lo había ungido como rey, él no podía morir antes de ser rey. Por lo tanto, no iba a morir en las manos de Saúl. Dios le había hecho una promesa. Dios a usted y a mí, mis hermanos, nos estableció una promesa. Y nosotros tenemos que enfocarnos en esa promesa. Y la promesa no significa que siempre en este mundo nos va a ir bien. La promesa es que Él va a estar con nosotros aunque no nos vaya bien. Esa es la diferencia. La diferencia es que cuando la tormenta viene no nos enfoquemos en la tormenta, sino que Él va a extender la mano para subirnos a la barca. Aquí está entre estar en la barca o no estar en la barca. Pero yo para poder entrar a la barca necesito conocer al que me está invitando a subir a la barca. Al que invitó a través de Noé a la gente a salvarse durante 120 años y lo rechazaron porque estaban distraídos, dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis. Porque no entendieron, dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, sino hasta que vino el diluvio y los ahogó a todos. Estaban afanados, casándose, dándose en casamiento, en fiestas. O sea, estaban afanados con cosas del mundo y no estaban concentrados en el verdadero objetivo de lo que Dios quería para sus vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Que tengamos una buena casa, probablemente. Pero no necesitamos nosotros afanarnos. Si Dios la quiere dar, Él la va a dar cuando Él le plazca. ¿Qué tiene Dios para su vida y para mi vida? Que tengamos bastante producción económica. Él lo va a dar si a Él le place. Y lo va a dar en su tiempo. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. Cuando dice su tiempo, es su tiempo, no nuestro tiempo. El problema es que nosotros queremos que las cosas sean a nuestro tiempo. Y no hemos aprendido a respetar su tiempo. ¿Por qué no tengo lo que tengo? ¿Por qué no he recibido lo que he recibido? ¿No será porque aún no entiendo realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿O no será que no estoy preparado para administrar lo que Dios quiere darme aún? Porque tal vez si me lo da ahorita lo voy a botar. Y si me fijo hacia atrás y me angustio porque lo que pasó fue que perdí algo en el pasado, en lugar de enfocarme en que perdí en el pasado, debería enfocarme en cómo Dios me sacó de eso que perdí. Para enfocarme hacia el futuro, porque ese Dios que me sacó del desierto me va a volver a sacar y me va a volver a levantar. Si un día me extendió la mano, me dio de su compasión y su misericordia, hoy lo puede hacer de nuevo. Pero yo necesito conocer a ese Dios que me está llamando y me está invitando y me está diciendo, levántese. No es cuántas veces se cae, sino cuántas veces te vas a levantar y vas a reconocer que yo estoy aquí extendiéndote mi mano. ¿Sabe que cuando Elías estaba en la cueva, porque lo estaba persiguiendo Jezabel para matarlo, había matado a 400 sacerdotes de los Baales, había hecho milagros superpoderosos delante de esta gente? Pero llegaron y le dijeron que una mujer lo estaba buscando para matarlo y se metió en la cueva asustado. Ya era como la gota que colmó el vaso. Ya decía, ya no más, ya no quiero pelear más, ya me rindo. Ya no quiero más. Si en ese momento Dios se lo hubiera llevado de la cueva y se lo hubiera llevado a su presencia, se lleva a un hombre derrotado. Se lleva a un hombre deprimido, triste. Pero no fue así. Dice que la palabra de Dios, que Dios se acercó en un silbo apacible. No en el tornado, no en el sonido de la tormenta, porque eso es juicio. Él se acercó en un silbo apacible, o sea, en compasión, en misericordia. Y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Señor, estoy aquí porque me persiguen para matarme. Era cierto. Y solo yo he quedado, dice. Eso no era cierto. Había más personas que podían hacer su trabajo. Qué fácil era para Dios decir, bueno, te llevo Elías, se acabó esto, ahí hay otros que pueden hacer tu trabajo. No, Elías le dice, levántese, coma, beba, porque lo voy a llevar a que usted unja a Eliseo y a Jehú como rey. No se lo llevó derrotado, le dijo, levántese.
Y una vez que lo levanta, entonces decide llevárselo en medio de un torbellino para su presencia. Y ni siquiera vio muerte, porque fue traspuesto a la presencia de Dios, porque Dios tenía buenos planes para él. Pero él no quería un hombre echado, derrotado, rendido. Quería un hombre que lo viera a él como lo había visto desde el principio. Como el Dios poderoso y verdadero que lo había apoyado, lo había soportado, lo había guiado durante toda su vida. Y así se lo llevó en gloria. David está encontrándose al final de sus días en esta misma manera como Jesús se encuentra también a punto de ser crucificado y dice: mi obra ya cumplí. Ahora glorifícame con la gloria que antes tuve. ¿Sabe una de las cosas que me impresiona de David cuando dice: devuélveme el gozo de mi salvación? Porque cuando usted y yo iniciamos en los caminos del Señor, iniciamos con una furia, me refiero furia en positivo, con una fuerza, con un deseo de estar en todas las prédicas, en todas las enseñanzas, y de un momento a otro se va apagando y apagando y apagando y apagando. ¿Por qué? Porque realmente empezamos a depositar la confianza en nosotros y no en Dios. Y creemos que ya con lo que hemos aprendido, con lo que conocemos, vamos a mantenernos en la vida, y no es así. La única forma es conocer al Padre y conocer al Hijo. Conocer que es en Él que me sostengo, conocer que es el que me sube a la barca y conocer que es el único que me puede glorificar a mí al pasar el tiempo. Ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis amigos me pueden dar la gloria que Dios tiene preparada para mí. Solo Dios. Está David ahí pensando, analizando su vida, recordando que tal vez Absalón terminó muerto, matando a su hijo Amnón, que Absalón cayó muerto, apuñaleado, asesinado por uno de sus mejores generales, recordando tal vez cómo Amnón violó a su hija, abusó de ella. Todo eso él tal vez en retrospectiva, ahí al borde de la muerte, salen sus últimas palabras. Tal vez piensa en cómo mandó a matar él a Urías, un hombre bueno, según la Biblia, un hombre que amaba a su esposa y su esposa lo amaba. Él se aprovechó de su posición de rey, trajo a esa mujer a su casa. Él estuvo con esa mujer, tuvieron un primer hijo que murió y Dios lo levantó de ahí. Dios le permitió levantarse de sus pecados de asesinato, Dios le permitió levantarse de sus pecados de adulterio, de sus crímenes, de todo lo que hizo, y le llamó a un hombre conforme a su corazón. Pero nadie puede entender eso si no puede escuchar la voz de David hablando cuando él está hablando con nuestro Señor en sus últimas palabras. Donde a usted no le importa decir, ya cuando usted está al borde de la muerte, ¿qué le importa? Decir, sí, me has caído mal toda la vida, ya me voy a morir. O le dice a la otra persona, mira, sí, definitivamente yo hice eso. Yo fui el sinvergüenza que andan diciendo por ahí que soy. Sí, ya me voy a morir. Listo. Ya te perdoné o no te he perdonado. En las palabras postreras de un ser humano no le importa lo que los demás piensen. Solo las dice. Es lo que está ahí. ¿Qué importa? Si dicen, este sinvergüenza anduvo con 70 mujeres en un solo año. No importa, ya me voy a morir. Solo hay uno al que le voy a dar cuentas. Y ahí sí tengo que ponerme yo en cintura con Dios. Porque ahora sí voy a entrar a la presencia eterna. Y lo que entre, o lo que lleve, o como vaya ahí, eso sí importa. Entonces David, analizando su vida, él dijo, no es así mi casa para con Dios. O sea, mi familia, lo que Dios me dio en administración, no es así mi casa para con Dios, es mi familia, mi casa, lo que Dios me dio, no lo administré bien. No estuvo bien mi vida, estuvo mal. Sin embargo, dice, y ahí viene el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que sabía quién estaba al frente de él, quién lo estaba esperando. Sin embargo, dice, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Dios ha hecho conmigo pacto. Dios me prometió y Dios va a cumplir lo que me prometió. No importa cuántas veces me caí, cuántas veces me equivoqué, no importa cuántos errores y chichotes me llevé,
Dios prometió algo y Él lo va a cumplir. Yo fallé, pero Dios no falla. Yo soy infiel, pero Dios es fiel. Yo no cumplo, pero Dios cumple. Es lo que David está diciendo ahí. Mi vida no fue lo que debería de ser. Desde mi principio hasta hoy, mi vida no fue lo que Dios quería para mi vida. Pero Dios ha hecho conmigo un pacto perpetuo. Ordenado en todas las cosas. Ordenado. ¿Cómo es que mi vida Dios la ordenó? ¿Cómo es que mi vida ha sido ordenada? Sencillo. Cuando él llegó a donde Elías, le dice: Elías, levántate, coma, levántese. Vaya a unja a Eliseo, vaya a unja a Jehú como rey. Ahora me lo voy a llevar, porque Dios no nos va a llevar derrotados. Dios nos va a llevar a nosotros en victoria. Y en victoria no significa, mi hermano y mi hermana, que tengamos todo lo que materialmente queríamos. En victoria significa que vamos a entender el propósito por el cual Jesús derramó su sangre en la cruz, para que podamos ser aceptos delante de Dios en el amado. Ese es el objetivo. Dios ha hecho pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga a Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Sabe qué dice David? David lo que dice es: yo sé que no ha terminado la carrera como debería haberla terminado. Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla. Pero me espera, dice, la corona de justicia, la corona inmarcesible, ¿cómo es? Sin que no se marchita. A veces las palabras se me confunden. La corona inmarcesible, me espera la corona inmarcesible de justicia. ¿Qué lo está esperando? ¿Qué esperaba Jesús cuando le decía: glorifícame con la gloria que antes tuve? ¿Qué es lo que confiaba David a la hora que en sus últimas palabras dice: mi casa, lo que hice no estuvo bien? ¿Cuál es esa corona? ¿Qué es la fe? La fe consiste en creer en todo lo que Dios prometió para nosotros. ¿Y qué es el todo? Vamos a resumirlo como el Señor lo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¿Cuándo? Cuando a Dios le plazca. En la medida que a Dios le plazca y en el tiempo que a Dios le plazca. Es mejor, dice David, vivir un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Tal vez era el último día de David. Tal vez era su último respiro. Pero era mejor ese día, encontrándose delante de la presencia de Dios, que toda una vida sin Dios. Cierro con el Salmo 32 y con eso oramos y nos despedimos. Cuando nosotros estemos delante del Señor, igual que David, tendremos que dar rendición de cuentas. Igual también que nuestro Señor Jesucristo, tendremos que dar rendición de cuentas. Nuestro Señor Jesucristo estaba orando en rendición de cuentas. Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros también tendremos que dar rendición de cuentas. Salmo 32. Salmo 34. Bendice a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Cuál es nuestra misión? Alabar al Rey de Gloria. ¿Cuál es nuestra misión? Adorar al Rey de Gloria. ¿Cómo? Como hablamos, lo que vemos, lo que traemos a nuestros oídos, con quienes compartimos,
las reuniones que hacemos, el trabajo como lo hacemos, cómo glorificamos a Dios con nuestro estilo de vida. Eso es glorificar al Rey de Gloria, porque nuestro estilo de vida habla de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Dios no va a pasar eso por alto, porque Dios no deja al impío sin su justo castigo. Pero si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, tenga la seguridad que antes que el Rey de Gloria nos llame a la presencia, Él va a venir, y como a este hombre, este profeta Elías, le dijo: levántese, coma, beba, porque ya se lo iba a llevar. A nosotros nos va también a alimentar, nos va a dar de beber, y tenga la seguridad que Él nos va a hacer pasar por un desierto antes de enfrentar su presencia, porque es mejor arrepentirnos en medio del desierto que llegar a Él como obreros que tengamos de qué avergonzarnos. Y si ese desierto es que en el trayecto último de nuestra muerte se extienda nuestra muerte para santificarnos, Él lo va a hacer. ¿Cómo deseo yo morir? Yo he pensado cómo quiero morir. Yo quiero morir como Jacob. ¿Sabe cómo murió Jacob? Se acostó, se recostó a un lado, y trajo sus rodillas hacia su pecho como cuando nació y se durmió en paz. ¿Sabe cómo quiero morir yo? En paz, con Dios y con los hombres. Pero eso, mi hermano y mi hermana, se construye en el día a día. Morir en paz. No morir. No enfermarnos. Morir en paz. Y la paz, dice, de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre santo y bueno, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por lo que hemos aprendido de ti, Señor. En el principio, Señor, todo era un caos. En el principio de nuestras vidas todo era un caos. Y a veces nosotros mismos le hacemos un caos. Ayúdanos, Padre bueno, a poder verte en medio del caos, para poder entender que tu justicia, Señor, nos llama a nosotros, Señor, a ordenar nuestras vidas. Y esperamos ansiosos ese día, como David, que sabemos que nos vas a llevar a buen término, Señor. No por nosotros, sino porque tú lo prometiste. En tu nombre santo, Jesús, bendecimos esta iglesia y bendecimos, Señor, lo que hemos aprendido hoy. Te rogamos que lo hagamos parte de nuestras vidas, que lo hagamos un estilo de vida y que dejemos de enfocarnos tanto en lo que pasó y más en lo que ha de venir, que eres tú, Señor. Que ya estás a las puertas, Señor. Maranata, oh Dios santo, ya vienes, Señor. Amén. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme: hija, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Aferrado a tus promesas voy cual peregrino, gritando a los cuatro vientos: tú eres el motivo
yo deposité mi voz.